Voz desde los cielos me llama, conoces mi nombre y cada parte de mí, aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. Dile con nosotros. Tu voz desde los cielos me llama. Bien, voy a empezar esta enseñanza con una pregunta. ¿Te cuesta trabajo escuchar la voz de Dios? ¿Te cuesta trabajo discernir cuándo te está Dios hablando y cuándo no te está hablando Dios, sino que es tu propio corazón o es tus propios sentimientos o incluso puede ser la voz del enemigo hablándote y tú no te has dado cuenta? Es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces en nuestra vida. Señor, ¿cómo puedo saber discernir cuándo eres tú el que me estás hablando? ¿Sí? Entonces, el día de hoy le puse por título a la enseñanza: ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? ¿Cómo podemos discernir cuando Dios está hablando? Y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro del profeta Ageo. El profeta Ageo está dentro de los profetas menores, y no en cuestión de importancia, sino en que las cartas son pequeñas. Está antes de Zacarías, ahí donde están todos los Sofonías, Malaquías, Habacuc, Miqueas, todo. Ahí se encuentra el libro del profeta Ageo. ¿Ya lo encontró? Vamos a leer y vamos de aquí a tomar nuestra enseñanza para que Dios nos instruya esta mañana. Así es que Ageo capítulo 1 dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo y Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Y esa parte subráyala, por favor. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa esté desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez subraya. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, porque sembráis mucho y recogéis poco, y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y otra vez dice, versículo 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Buscáis poco y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de manos. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Subraya esa parte. Y todo el resto del pueblo oyó la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Dios sigue hablándonos hasta el día de hoy. Digan todos, por favor, conmigo: Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Que a veces quedamos o nos limitamos a pensar que solamente Dios les hablaba a aquellos grandes hombres, a aquellos profetas de circunstancias muy especiales. No, Dios nos sigue hablando el día de hoy de una manera tan sencilla y natural. Nosotros tenemos que acostumbrar nuestra vida a que Dios está hablando, y más como hijos de Dios tenemos que saber que Dios nos está hablando todos los días. Es más, dile a la persona que está ahí a tu lado, dile: oye, Dios te está hablando. Y cuando Dios habla, tú escuchas. Fíjese bien cómo lo voy a decir. ¿A usted le gusta ser escuchado? A veces como papás estamos hablándoles a nuestros hijos y están distraídos. ¡Hey, te estoy hablando! ¡Te estoy hablando! ¡Ponme atención! Todos deseamos ser escuchados. Es más, mi esposa me dice que a mí me gusta mucho hablar. Y habemos personas que hablamos hasta por los codos, ¿verdad? ¿Y sabe cuál es nuestro principal problema, los que nos gusta hablar mucho? Que nos cuesta trabajo escuchar. Mi esposa me vive diciendo: escucha, escucha. Y es más, me atrevo a decir esto porque lo leí y llegué a esa conclusión, ¿verdad? De que el órgano o la parte del cuerpo que más debemos nosotros de ejercitar no es la boca, sino el oído. Fíjese bien, si nosotros aprendemos a escuchar, es más, vámonos más atrás, si hubiésemos escuchado bien la voz de nuestros padres, si hubiésemos escuchado la dirección que se nos dio, la instrucción que se nos dio en la juventud, nos hubiéramos ahorrado muchas lágrimas el día de hoy. ¿Sí o no? Hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar. Si oímos bien, esto nos va a ahorrar muchos problemas. ¿Cuántos han visto un partido de básquetbol, por ejemplo, o de fútbol americano? Están jugando, haciendo las jugadas, etcétera, los equipos, y de repente el técnico les dice: espérense, y le dice al árbitro: tiempo. Y cada uno de los equipos se va a ¿dónde? A su lugar con su técnico, y hacen un team back, ¿verdad? Una bolita, y les dice el técnico: oigan, no me están escuchando las instrucciones que les di, y se empiezan a hablar, ¿verdad? Entre ellos, a ponerse de acuerdo para atender las instrucciones que se les están dando. Y vemos a los directores técnicos en los partidos cómo están ahí en nivel de cancha, ¿verdad? ¡Claro! ¡Haz esto! Y tú, mira, cuidado de este lado, cámbiate para acá. Y ahí están dando instrucciones, y los jugadores no escuchan por dos razones. Fíjense bien, por dos razones. Número uno,
o no están fijando su vista en la instrucción, o hay tanto ruido que les impide oír. Esto lo quiero usar como un ejemplo para hacer una pregunta y reflexionar el día de hoy entre nosotros y decir, Dios nos está hablando, ¿por qué no pongo atención? ¿O por qué me cuesta tanto trabajo entender que Dios me está hablando, que Dios me está dirigiendo, que es a mí al que está hablando el Señor? Entonces, fíjense bien cómo dice ahí en nuestra introducción. Esta pregunta ha sido hecha por muchísima gente a través de todos los tiempos. Algunos cristianos tienen el temor de que la voz que están escuchando no sea la de Dios y estén haciendo lo incorrecto. Mientras que Dios puede y habla audiblemente a la gente de hoy en día, Él primeramente nos habla a través de su palabra, pero a veces también a través del Espíritu Santo y a través de circunstancias sencillas, a través de la exhortación de otras personas. Pero todo esto, el que nos hable a través de sueños, que nos hable a través de un hermano o de una hermana, o que nos hable a través de una circunstancia, todo eso tenemos que reflexionarlo, meditarlo y comprobarlo a través de la palabra de Dios, la palabra que se nos ha sido dada. Dios nos ha hablado muchas veces. Entonces, cuando Dios te habla, ¿tú estás seguro que es la voz de Dios? A ver, pongan la imagen que puse ahí. ¿Es la voz de Dios? Unos dicen que sí, otros dicen que no, otros se quedan calladitos y dicen que no sé qué contestar. Bueno, pues el día de hoy nuestra enseñanza nos quiere llevar a eso, a través de esta porción de la Escritura, a que nosotros aprendamos de una manera práctica. Pongan por favor el mapa, ahí está el mapa de nuestro mensaje. Dios sigue hablándonos hasta el día de hoy. Dios es Dios, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y la invitación para nosotros sigue estando abierta. Dice ahí en Jeremías 33:3, este pasaje ustedes lo deben de conocer muy bien, dice, clama a mí, ¿y qué? Y yo te responderé, y no te responderé nada más por responderte, sino dice, y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. O sea, dice, clama a mí y te responderé. Entonces, el tema es de que Dios está hablando y que nosotros necesitamos interactuar con Él, hablar con Él y aprender a escuchar su voz. Pero eso nos lleva al punto número 2 de nuestra enseñanza. ¿Cómo distingo? Hay una fórmula, hay una manera para que nosotros podamos saber cuándo es que Dios está hablando y no equivocarnos. Sí la hay. Sí la hay. Dios habla muy claramente y nos ha dejado, mira, todos los hombres de Dios tuvieron sueños, revelaciones, profetas hablándoles, circunstancias, voz audible de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú y yo tenemos una gran ventaja hoy. Tenemos la palabra de Dios, la cual haremos bien, dice 2 de Pedro, a estar atentos, ¿sí? Y es la palabra más segura y que nos va a hacer bien de estar atentos, nos va a traer todos los beneficios. De hecho, 2 de Timoteo, el apóstol Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, es Dios hablando. Entonces podemos tener esa certeza que el día de hoy Dios nos está hablando a través de su hermosa palabra. Y eso nos lleva al punto número 3 de nuestra enseñanza. ¿Cómo ha sido esa experiencia de la voz de Dios para nosotros? Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, nos confirma. De hecho, esa fue la promesa cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo y le entregamos nuestra vida y por consecuencia nos convertimos en sus hijos. Él nos prometió sellarnos con su Espíritu Santo y darnos ese
La palabra Espíritu Santo también se traduce como paracletos. Piensen en las vías del tren. Está un riel aquí y el otro riel, ¿dónde está? Al lado. Y cuando un riel da vuelta, el otro riel, ¿qué hace? También da vuelta. Van juntos, van paralelos, ¿sí? Entonces, cuando Jesús ascendió a los cielos, dijo: no los voy a dejar solos, les voy a dar un paracleto que los acompañe, que los guíe, que los dirija en todo momento. Entonces, esos 3 puntos del mensaje, Dios sigue hablando, cómo distinguir la voz de Dios, y mi experiencia con el Espíritu Santo es lo que nos va a llevar, hermanos, a esta enseñanza, a que seamos ejercitados y lo tengamos como una práctica muy común entre nosotros en nuestra vida cristiana, el saber escuchar la voz de Dios. Bien, pues vamos entonces al primer punto de nuestra enseñanza. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos, en el capítulo 1. Si lo tienen por ahí, Hebreos capítulo 1. Ese no lo tengo ahí en mi enseñanza, pero se me vino ahorita a la mente. Hebreos capítulo 1. Aquí está. Vamos a leerlo en voz alta, ¿les parece bien? Dice así: Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, en estos días que estamos viviendo, nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús, nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios nos habla, Dios sigue hablando, nos está hablando, y el día de hoy nos está hablando a través de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Su voz es clara, ¿verdad, hermanos? De muchas maneras nosotros podemos observar, y esa capacidad que tenemos nosotros los seres humanos, ¿sí?, de reflexionar lo que estamos escuchando. Esta capacidad no la tienen los animales. Los animales actúan por instintos, pero ellos no reflexionan lo que nosotros les decimos, sino ellos escuchan instrucción y lo hacen por instintos. Mas nosotros no es así. Nosotros recibimos una instrucción y procedemos a obedecer. Entonces, lo importante de este punto es saber quién es el que está hablando. ¿Quién es el que está hablando? El Señor. Y si el Señor está hablando, será importante poner atención, hermanos. Es muy importante, demasiado muy importante, porque vamos a ver el contexto de esta enseñanza. Regresemos por favor al libro de Ageo, libro del profeta Ageo, en el capítulo 1. Dice aquí, en el capítulo 1, versículo 2, que Dios les habló claramente a este pueblo. Dios hablándole a este pueblo a través de sus profetas acerca de una problemática que estaban teniendo. Ellos estaban sufriendo las consecuencias de no haber escuchado o de olvidar la voz de Dios, de hacer a Dios a un lado. Amada iglesia, ¿sabe cuál es el principal problema de nuestra vida? Es olvidarnos de Dios, es hacer a Dios a un lado.
Esto le responde esa pregunta importantísima de que, oye, ¿por qué no me va bien? Oye, ¿por qué trabajo y siento que no avanzo? O ¿sabes qué? Me va bien en el trabajo, pero mal en la familia. O sea, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Alguno de ustedes se siente identificado con lo que estoy diciendo? ¿Sabes? Siento que voy, en el argot cristiano decimos, voy montado en el caballo recio. Esto quiere decir que llevo la vida muy rápida. Y ya cuando menos piensas, lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, otra vez empieza la semana y dices, bueno, ¿y qué pasó? Se me está yendo la vida así, se me pasa rapidísimo y siento que no hago nada, siento que no avanzo, siento que no. ¿Saben qué le pasó al apóstol Pablo? Pablo fue derribado, dice la escritura, que fue derribado al piso. O sea, se tuvo que caer. Es más, vamos tal vez imaginándoles lo que le dijo el Señor. Cálmate, pum, siéntate, aplácate. Y se cae Pablo, ¿verdad? Y se le aparece ahí Jesús. Eso se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Se acuerdan de ese momento de la revelación? Fíjense, tal vez a veces nos tiene que pasar un accidente, o tal vez nos perdemos las llaves del carro y no nos podemos mover, o tal vez algo pasa que no podemos avanzar. Pues, antes de maldecir y antes de enojarnos y antes de cualquier cosa, hagámonos la pregunta, a ver, ¿qué me quieres decir, Señor? Y el Señor, con toda paciencia, nos quiere decir, quiero hablar contigo, quiero que me escuches, quiero que aprendas a escuchar. Antes de que se me duerma la iglesia, quisiera que levante la mano aquellos que necesitan escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, que Dios nos está hablando. Entonces, ¿cuál es la problemática que estaban viviendo aquí en los tiempos de Ageo? Dicen, trabajas mucho y recoges poco, no avanzas, sabes que no hay lluvia, no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene una agenda muy saturada en sus propias casas, dice, y la casa del Señor está abandonada. La casa del Señor está abandonada. El Señor les habla y les está diciendo, esta es la razón, yo estoy hablando y ustedes no me están escuchando. ¿Sabes qué hay en la mente del ser humano en común? La mente del ser humano, bueno, dice Google, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de búsqueda. Las estadísticas de búsqueda son 3 en el internet: es dinero, sexo y entretenimiento. Eso es lo que en eso está pensando la gente, en el sexo. O sea, eso implica, no sé, imágenes, cuidados, cuerpo, esto, lo otro, figuras, no sé, eso. ¿Qué más está pensando? En cómo tener dinero, cómo traer dinero, cómo ganar dinero rápido. Y eso es lo que la gente está pensando. Dinero, sexo. Y está pensando en entretenerse. La industria del entretenimiento es la industria más socorrida de toda la industria. ¿Sí sabía eso, verdad? El Facebook, YouTube, Mercado Libre, todas las redes sociales de entretenimiento, ¿sí?, ocupan el 90% del tiempo en las redes sociales de internet. Tu teléfono tiene una función donde dice en qué aplicación pasas más tiempo. Ahí dice, y te lo dicen los que traemos ahí un iPhone. Te dice, el tiempo de esta semana en tu teléfono fue de tantas horas y pasaste tanto tiempo viendo estos canales, viste esto. O sea, se llama smartphone, teléfono inteligente. Él sabe cuáles son nuestras búsquedas. Pero la pregunta interesante es esta. Si yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios, ¿cuánto tiempo estoy pasando con Él? Mira lo que dice el versículo 12. ¿Qué dice?
Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo. ¿Qué pasó? Oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor. O sea, oyeron. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros escuchemos la instrucción y la voz de Dios. Hay una promesa en el Salmo 32, versículo 8. Hay una promesa de Dios para nosotros. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Esta promesa de parte de nuestro Dios, fíjese bien, cuando Dios nos quiere hablar es por nuestro bien. Eso me hace pensar, me hace recordar un pajarito que entró a mi casa. En mi casa, que es su casa, tengo dos ventanales, uno que se abre y uno que está fijo. Y una vez recuerdo que entró un pajarito por el ventanal que se recorre. Entra el pajarito ahí y quiere salir por el ventanal que está fijo, y va y se estrella, ¡paz! Y vuelve otra vez a volar, agarra vuelo y ¡paz! Se estrella con el vidrio, y otra vez, y se estrella, y se estrella, y se estrella. Entonces, cuando lo veo que está chocando el pajarito, me acerco a quererlo agarrar, y ¿qué hace el pajarito? Se va, ¿verdad? Se va, o sea, no se deja agarrar. Pero es como si yo le dijera, mira, te quiero ayudar, espérame, te quiero ayudar. Y el pajarito, ¿sabe cuánto se dejó agarrar? Cuando se cansó de chocar y todo golpeado y todo en el piso, se dejó agarrar, lo saqué al ventanal y ya voló. Se fue. Pero ahorita me viene muy claramente esta idea, porque así somos nosotros con Dios. Nos agarramos, queremos vivir la vida y ¡pum!, nos estrellamos. Y el Señor nos dice, a ver, te quiero ayudar. No, yo puedo. Es que déjame darte mi instrucción, déjame darte mi palabra. No, ¿para qué? Yo puedo solo. Y te manda a una persona para que te quiera instruir. Y tú dices, no, yo no voy a escuchar la voz, y menos de este hombre, o menos de esta mujer. No, yo puedo sola. A ver, diga, yo puedo sola. ¿De veras? ¿Sabes qué te dice el Señor? Nos vemos al rato que ya no puedas, para ayudarte. Ya cuando te canses de intentarlo por tus propias fuerzas, entonces vas a escucharme. Mientras, dale al ventanal. Estrellate cuantas veces quieras en el ventanal. Hasta que tú digas, necesito ayuda, entonces el Señor promete fielmente dirigirnos hacia todo verdad, hacia la instrucción. Entonces, Dios sigue hablando, Dios nos sigue mostrando, Dios sigue insistiendo que quiere hablar con nosotros, y nos habla a través de muchas circunstancias de la vida. Muchas circunstancias de la vida. Nada más, póngase esto en su mente, así bien grabado, que Dios quiere nuestro bien, ¿verdad? Entonces, Dios quiere nuestro bien. Pero en la agenda hay un adversario que quiere nuestro mal. Porque el enemigo, la función del enemigo es engañarte. La función del enemigo es que tú te destruyas a ti mismo. La función del enemigo es que te confundas tú solito. Decía un pastor, dice, miren, el diablo es tan sucio así, que ensucia la verdad y la revuelve con mentira, la tuerce con mentira. ¿Ya lo captó? O sea, hay una verdad. La verdad, si nos ponemos a pensar desde Génesis, la verdad es de que Dios es todopoderoso, y Dios es todo sabio,
y Dios es todo creador. Pero cuando se le presenta la serpiente a Eva, ¿qué fue lo que le dijo? Le dice, de manera que Dios dijo que si comes de este fruto morirás. ¿Le está diciendo la verdad? ¿Sí? Así le dijo Dios. De todo pueden comer, pero el día que coman de ese árbol, morirán. O sea, ¿le estaba diciendo el diablo la verdad? Sí. Mira, de manera que Dios dijo que si comes de este árbol, morirás. ¿Era la verdad? Sí. Sí. Y entonces el diablo, no es cierto. Lo que pasa es que sabe Dios que el día que comas de ese árbol serán abiertos tus ojos y podrás tener sabiduría y entendimiento. ¿Le estaba diciendo la verdad? Sí, pero disfrazada de desobediencia. ¿Sí? Entonces, fíjense bien cómo actúa el enemigo, porque cada uno de ustedes y todos enfrentamos esto y decimos, bueno, tengo este pensamiento, pero ¿será de Dios? ¿Decidiré? O sea, ¿me tengo que cambiar de esta ciudad? ¿Dios quiere eso? ¿Me tengo que divorciar de mi esposo o de mi esposa? ¿Será la voluntad de Dios? Oigan, tengo que hacer, ¿Dios quiere eso? No te confundas. No te confundas. No escuches la voz del enemigo. La voluntad de Dios es para tu bien. Y la voluntad de Dios ya está escrita. Y Dios no se contradice. Dios no se contradice bajo ninguna circunstancia. ¿Sí? Lo que pasa es que no conocemos a Dios, no conocemos el pensamiento de Dios, y por eso entramos y decimos, ¿será este pensamiento, será de Dios o no será de Dios? ¿Lo tengo que hacer o no? ¿Sabes qué? Lo que necesitamos es conocer a Dios de una manera más cercana. Entonces, el diablo mezcla la verdad con la mentira. El diablo se disfraza de ángel de luz. Fíjense, pónganme mucha atención. El diablo jamás se va a presentar como lo que es. El diablo, chica, se te va a aparecer como el hombre más apuesto de Reynosa. ¿Sí? Varón, el diablo se te va a presentar como una mujer hermosa, maravillosa, que te atiende, te soba la espalda, te comprende, te dice, te ama. Y lo más dulce, es más, dice la palabra en Proverbios, que sus labios destilan miel. Te van a dejar todo embarrado de miel de sus palabras, tan dulces, ¿verdad? Pero hay una agenda que es arrebatar tu alma. Es que no es que estés bien guapo, sino que hay una agenda, hay un enemigo que quiere destruir. Igualmente, o sea, el diablo te va a poner tentaciones para que tú sucumbas ante ello. Robar dinero, tener una relación extra matrimonio, o sea, fíjense, ¿saben cómo le rascamos un poquito al corazón? Díganle a la persona que está ahí a tu lado, te tengo un chisme que... Hombre, deja que te lo cuente. Miren, todos levantaron las cejas y afinaron el oído. Se te antoja que te cuenten, a ver, qué está haciendo la vecina, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la persona que ahí te traes entre ojos? Tengo un chisme. ¿Saben por qué? Porque el enemigo siempre se va a poner en un formato atractivo. Entonces, levanten todas las antenitas así de sabiduría. Aguas. Que no todo viene de Dios. No todo pensamiento. Oye, pero es que me pasó el teléfono y me dijo que le llame. Aguas. ¿Sí? No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Así de que seamos sabios. Cuando viene un pensamiento y dice, sí, este es el trabajo de mis sueños. Mira, aquí las puertas se me van a abrir porque aguas.
Se te puede hacer muy atractivo el negocio, pero que te aparte de Dios aguas. Es que, pastor, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Es la oportunidad ¿de veras? ¿Qué es lo que está brillando ahí? ¿Lo económico o la gloria de Dios? Aguas, cuidado, no se dejen seducir, no se dejen engañar por el enemigo. Pastor, ¿cómo sé si esta compra, este aparato que voy a comprar, es que lo necesito de verdad? ¿O es un deseo nada más de tu corazón? ¿Sí? Nada más es un deseo de tu corazón. Dios no, insisto en esta parte, Dios no se contradice. Y cada día, escuchen bien esto porque es muy importante, cada día el ofrecimiento del enemigo es mayor. Cada vez más factores que te van a esclavizar. Agarra este teléfono a 40 meses sin intereses. Agarra este coche a 60 meses, ¿verdad? A 6 años o quién sabe cuánto lo están dando. Y se pone atractivo. Entonces, el celular, la televisión, la internet, los amigos, hay muchas voces. Diga conmigo para centrarnos en la enseñanza. Hay muchas voces que nos pueden engañar y confundir. Entonces, ¿cómo puedo yo distinguir cuando es Dios hablando? Pues mira, dice la Escritura bien claramente. Vamos al segundo punto de nuestra enseñanza. En Ageo capítulo 1 versículo 12, Ageo 1:12, ya leímos y subrayamos. ¿Qué dice en el versículo 12, iglesia? Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová Dios y las palabras del profeta Ageo. ¿Cómo? ¿Cómo? Como Dios le había dicho. Esa es la manera que nosotros vamos a aprender a distinguir la voz de Dios. ¿Cuál es la voz que debemos escuchar? Como Dios dijo, como Dios dice, como Dios quiere, no como quiero yo, no como quiero yo, sino como Dios quiere. Vamos a pensar en un ejemplo, un ladrón. A ver, un ladrón dice, híjole, pues voy a asaltar esta tarde, pero pues será la voluntad de Dios. Mira, ahí está esa persona, acaba de salir del banco, ahí está el dinero, trae así una paca de dinero, lo vi y yo necesito ese dinero. ¿Será la voluntad de Dios? Pues ahí está. ¿Qué dice su palabra? No robarás. Necesito otra palabra. Es que yo interpreto que Dios me iba a poner donde hay, y ahí está la oportunidad, y el que no tranza no avanza, y es de Dios, pues mira, ahí está. ¿Qué dice Dios? ¿Necesitamos alguna revelación extra? A ver, ¿cuál es el primer mandamiento, iglesia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero es que yo también tengo mis ocupaciones. Pero es que yo también, pues, tengo que amar a mis hijos, y es que ¿cómo Dios va a preferir que yo lo ame a Él y no a mis hijos? No se engañe. Insisto en el punto. Tenemos que obedecer a Dios como Él lo dice, como Él lo manda. Yo sé que esto no les va a gustar mucho, pero ahí va otra vez. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Que no hagamos yugo desigual. Bueno, pero es que yo entiendo otra cosa, ¿verdad? Yo entiendo
Si yo hablo bien con este chico, esta chica, se van a convertir y ya vamos a ser felices. Es que este hombre es casado. Bueno, pero pues es que todo está por encima del amor. Y en el nombre del amor, o sea, ¿qué no entendemos? Pregunta, ¿no oímos o no queremos oír? No queremos oír, queremos interpretar lo que nosotros queremos. Y queremos solamente escuchar la parte que nos gusta, y la parte que no nos gusta, esa no la queremos escuchar. Cerramos y decimos como los niños, ¿verdad? No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. O sea, no quiero oír, no nos gusta oír. Entonces, hay que escuchar la voz de Dios tal y como Él nos la ha dado. ¿Cómo nos la ha dado? Vaya conmigo por favor a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3, 16. A veces nos gusta ser bien místicos, ¿no? Es que a lo mejor este es un caso especial. Es que a lo mejor Dios me va a hablar de otra manera. A ver, 2 de Timoteo 3:16, que es un versículo que ya debemos de conocer. Mire, hermanos, no solamente es hacer yugo desigual en el noviazgo, sino en los negocios también, en las amistades. No tiene comunión la luz con las tinieblas. Tenemos que ser sabios. 2 de Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, Dios está hablando, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿qué creen? Tenemos un problema, serio problema. No nos gusta leer la palabra de Dios. No nos gusta leer. ¡Qué flojera! Pues que me gana el sueño. A ver, vamos a interactuar un poco. Díganme ustedes, ¿por qué no nos gusta leer la palabra? A ver, interactúen. ¿Por qué? No tengo tiempo. ¿Qué más? Me aburre. No la entiendo. ¿Qué más? Uy, son bien poquitos pretextos. Pero la realidad es que no nos gusta porque la palabra de Dios es como un espejo. La palabra de Dios nos revela tal cual somos, sin ningún tapujo. O como diríamos, Dios nos habla bien directo y eso incomoda. Vamos a pensar en esto. Fíjese, si yo estoy agarrando carbón, ¿sí ven los que han agarrado carbón en la carne asada? ¿Sí? Te quedas todo manchado y me paso la mano en la cara, así, y traigo toda la cara llena de carbón. Yo no me doy cuenta. Entonces yo los saludo a todos y estoy feliz y sonrío, no tengo ningún problema. Pero cuando veo que ustedes están riendo, digo, ¿por qué se reirán conmigo? Qué simpáticos están todos el día de hoy. Me van a hacer bien conmigo. No, es que me están observando lo que tengo en la cara. Y alguien bien intencionado viene y me dice, pastor, es que traes la cara manchada de carbón. Y yo me veo al espejo. ¿Qué hago? Hay dos cosas que hacer. Una, me veo, me limpio, o digo, no pasa nada, no pasa nada, así me gusta andar. ¿Y qué? Así me gusta andar. ¿Sí? Entonces ahí ya se acabó, ahí no hay ¿cómo se dice? En ese momento
ya no hay sinceridad. O sea, estoy así porque quiero estar así. Entonces, ya no es una ignorancia de decir, híjole, es que yo no sabía que Dios se molesta de que yo sea enojón. Es que yo no sabía que Dios se molesta de que le falte el respeto a la gente. Yo no sabía que Dios se molesta de que deje de congregarme. Yo no lo sabía eso. Pero cuando ya lo lees en la palabra, cuando ya está clarito en la palabra, nada más hay de dos, queridos hermanos. Una, o cambio, o deliberadamente desobedezco. Nada más hay de dos. Entonces, fíjense, yo le puse ahí en las notas, la flojera es un impedimento para madurar el oído y aprender a discernir. La flojera, la apatía, la somnolencia es una estrategia favorita del enemigo para que tú no leas tu Biblia. A ver, bien padre, porque antes de que se me duerma la iglesia les quiero preguntar esto. ¿Hasta dónde eres capaz de desafiarte a ti mismo? A ver, a los que no les gusta el agua fría, ¿cuántos están dispuestos a meterse al agua fría? Cuenten, agarren un reloj y digan, a ver, ¿cuánto tiempo aguanto? Sé que no me gusta, pero me voy a aguantar. A ver, ¿cuánto tiempo aguanto? ¿Cuánto tiempo aguanto? ¿No les gustaría desafiarse a ustedes para ver cuáles son sus respuestas ante un desafío? ¿De verdad no les gustaría? Como que necesito otro ejemplo, ¿verdad? Porque no les gusta el agua fría. Pero sabes una cosa, uno tiene que desafiarse. La vida es una vida de desafíos, de cada vez darnos cuenta hasta dónde somos capaces de lograr las cosas. Yo sí quisiera desafiarlos a que lean su Biblia. A ver, ponga su Biblia, póngase a leer su Biblia, haga el hábito, empiece a escuchar la voz de Dios. Sé que, así como cuando entras al agua fría, empiezas, ciérrele, salte, y empiezas todo a sufrir así también los demonios empiezan cuando tú empiezas a leer la Biblia. ¡Ay, ya! No, es que aquí dice, no, yo ya no quiero leer nada, me da miedo, ¡ay, el Apocalipsis! ¡Ay! Porque empieza a salir todo lo que hay ahí adentro. ¿Qué es más fácil? ¿Saben qué es más fácil? Miren, vean, esto es lo más fácil. Cerrar la Biblia. Ya no quiero nada, ya no quiero escuchar, es más, ya no voy a ir a esa iglesia. Me cambio de iglesia, donde me divierta, donde me la pase chévere. Fíjense, ahí está el punto donde cómo saber cuál es la voluntad y cuál no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre será Él el primero, siempre las cosas serán para su gloria, siempre será lo que Dios quiere hacer, no lo que yo quiera, no lo que a mí me gusta, no lo que a mí me satisface, no lo que me hace feliz a mí, no lo que yo pienso que es lo correcto, sino lo que Dios dice. Por eso le puse ahí, hay que escuchar la voz de Dios tal como Él la ha dado, lo que Él dice. Entonces, Apocalipsis 22:18, nada más para que lo sepa, dice que no debemos de añadir o quitar cosas de la palabra de Dios. O sea que las cosas que Dios dijo, así como Dios dijo, así tenemos que escucharlas. Puse 4 textos aquí importantes que se los voy a mencionar. Están ahí en azul en su pantalla. Pero Juan 10:27, Jesús en el contexto está hablando de que Él es el buen pastor, ¿verdad? Y dice, el buen pastor, yo soy el buen pastor. Dice, mis ovejas ¿qué? Oyen mi voz y me siguen. Hace ratito Marina ponía el ejemplo, ese que hemos visto en internet, que es un rebaño de ovejas. Ahí están pastando así muchas ovejas en el monte, y va la gente y les chifla, no les hacen caso, y le chiflan,
quién sabe cómo le hacen a las ovejas, ¿verdad? Las quieren atraer y ellas ni en cuenta. Pero de repente se aparece su pastor que las ha alimentado, que las ha cuidado, que les ha cortado el pelo, que les ha puesto aceitito en la nariz, que han comido de su mano, etcétera, etcétera, etcétera. Llega y les chifla. ¿Y qué hacen las ovejas? Corren, dejan todo y corren y se reúnen ahí con el pastor, así maravilloso. Pregunta, ¿quién es tu pastor? ¿Tú también corres a sus pies cuando el Señor te habla? Juan 14:26, en el contexto está Jesús dándoles una promesa a sus discípulos y les dice que no van a estar solos, que les va a dar el Espíritu Santo, que les conviene, dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera no enviaré para ustedes el Espíritu Santo. Entonces, quedamos que el Espíritu Santo era un paracleto, un consolador que el Padre les prometió que les iba a dar, y dice en Juan 14:26, Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Pónganme mucha atención a lo que voy a decir. Dice que el Espíritu Santo te va a recordar. Recordar, digan todos recordar. ¿Recordar qué? La palabra. Pero si yo no leo, si yo no paso tiempo con Dios, si yo no tengo tiempos a solas con Dios, ¿qué me va a recordar? Por eso es tan fácil que el enemigo nos confunda. Por eso es fácil que nos arrebate así. Porque dice que el Espíritu Santo nos iba a recordar. Es más, fíjense, primero Jesús les dice, no los voy a dejar solos. O sea, ellos se habían encariñado mucho con la persona de Jesús, pero cuando Él les dice que Él se va a ir, ellos se entristecen y les dicen, no se entristezcan. Es más, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a mandar el Consolador, el Espíritu de Dios, dice, y Él les va a recordar todas las cosas que yo les hablaba. Ustedes van a conocerlo porque me conocieron a mí. Dice, pero la gente que no conoce a Dios, pues ellos no lo van a conocer. Ellos no van a saber. Entonces, el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales. A ver, voy a volver a preguntar. Uno de los problemas que no lees la Biblia, ¿por qué es? Porque no le entiendo. Claro, ¿por qué no le entiendes? Porque estás caminando mucho en la carne, en tus negocios, en tu internet, en tu Facebook. Estás en lo temporal, por eso no sintonizas lo espiritual. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que pedir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé testimonio, ¿sí? Y podamos entender la Biblia. Dice Juan 15:7, hermanos. Juan 15:7, ahí lo tienen en pantalla también. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Fíjate, permanecer, digan todos permanecer. En el capítulo 15 de Juan, Jesús está comparando al árbol de las uvas, a la vid, y le dice, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, vamos a tener comunión, pero separados de mí, nada podéis hacer. Entonces dice, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y será hecho. Pidan lo que quieran.
Pero luego decimos, lo que yo quiera. Sí, claro, por supuesto. Porque si estás en Cristo no vas a pedir tonterías. Vas a pedir lo que a Él. Vea lo que dice enseguida. Ese pasaje dice, y en esto es glorificado mi Padre. O sea, la gloria de quién estamos buscando. ¿La tuya o la de Dios? Fíjense, pónganme mucha atención. ¿Cómo discernir cuándo es Dios hablando? ¿Cómo puedo distinguir que sea Dios y que no sea mi corazón, ni tampoco el enemigo? Cuando la gloria es para Él. Cuando la decisión que vas a tomar y cuando la voz que estás escuchando le glorifique a Él. A Él. El tema de nuestra enseñanza es cómo distinguir la voz de Dios. Número 1, está escrita. Número 2, el Espíritu Santo no lo dice, no lo recuerda. Número 3, apunta a la gloria de ¿quién? De Dios. Finalmente, Juan 16:8, dice ahí Juan 16:8, cuando Él venga, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que tengo el Espíritu Santo? ¿Sí? Usted va a convencer. Lo que yo no puedo hacer desde aquí, desde el púlpito. Lo que como papás no podemos hacer con los hijos. Lo que como esposos no podemos convencer. A ver, diga conmigo, el único que puede convencer es el Espíritu Santo. Es el único que nos puede convencer. Fíjese, dice, le puse ahí en mis notas, el propósito de la Biblia no es hacerte más sabio, sino más sensible y más obediente a Dios. Hacerte más sensible, más obediente a Dios. Bien, entonces, como le vuelvo a repetir, para que usted aprenda a distinguir la voz de Dios, pues tiene que, número 1, leer su Biblia. Tiene que leer su Biblia. La palabra de Dios ya está escrita para nosotros y ahí está toda la voluntad de Dios y ahí está todo. Todas las respuestas que el ser humano se cuestiona, ahí están en la palabra. Punto número 2, fíjese bien, ¿cómo distinguir la voz de Dios? Número 1, Dios habla al corazón y lo confirma por medio de su palabra. La Biblia no se contradice. Así es que si usted soñó que esto y que el otro, antes de preguntarle qué cenó, busque si hay algo en la palabra de Dios que apoye esta voluntad de Dios. Punto número 2, dice ahí, el enfoque de Dios siempre será que sus propósitos se cumplan. Siempre será que la voluntad de Dios sea cumplida. El centro de todo es Él y no yo. El centro de todo es Él. Miren, le voy a poner 2 ejemplos que ustedes conocen de la Escritura para afirmar este punto. ¿Se acuerdan una vez que Pablo naufragó en uno de sus viajes? Naufragó, se hundió el barco y toda la cosa. ¿Sí? Entonces, todos los marineros estaban gritando: ¡ay, nos vamos a hundir, nos vamos a morir, pobre de nosotros! ¡Ay, mira la tormenta! Que no sé. Y un ángel se le aparece a Pablo y le dice: mira, no vas a morir, porque es necesario que vayas a Roma. Y ya Pablo los calma a todos y dice: cálmense, no nos vamos a morir. ¡Ay, ¿por qué nos dices que no? Dios me dijo. A ver, todos digan: Dios me dijo. Dios me dijo. Pero Pablo estaba diciendo: Dios me dijo que no me voy a morir porque yo tengo muchas ganas de vivir. Yo tengo muchos hijitos y tengo muchas cosas que hacer. ¿Quién va a pagar la renta? ¿Quién va a hacer esto? Si yo no me puedo morir. El centro de todo, ¿quién era? Ve a Roma
y predicas. No te vas a morir porque no eres inmortal, sino porque mi voluntad está por encima. ¿Sí? Otro ejemplo, cuando está Elías en la cueva, después de que la mujer Jezabel lo mandó matar, está él aterrorizado. Es que me andan buscando, me quieren matar, estoy en la cueva, ya nada más quedo yo, y ay, pobre de mí, que no sé. Y le dice, ¿qué haces ahí? A ver, sal de esa cueva. Y sale de la cueva Elías y le dice, come y descansa, porque largo camino tienes que caminar todavía. No le digo, ándale, come, mira, ¿ya te sientes mejor, Elías? Ya estás más tranquilito, ya agarraste otra vez tu rumbo y todo. No, el centro no era él. El centro era el trabajo que Dios tenía para hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que los pensamientos que nos vienen, que las decisiones que tenemos que tomar vienen de Dios, cuando el propósito sea el propósito de Dios y no el mío? Pastor, ¿me debo de quedar en esta ciudad? ¿Sí o no? Pues pregúntale a Dios. Es que a mí no me gusta la ciudad. Así, yo llegué hace 30 años a esta ciudad y decía yo, ¿qué hago yo aquí en Reynosa? ¿Qué hago aquí en Reynosa? ¿Por qué vine a Reynosa? Bueno, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Lo estoy viendo 30 años después. Que Dios tenía un plan para mí. Entonces, se trata de lo que Dios quiere y no lo que a mí me agrada. ¿Sí estamos? ¿De acuerdo? Punto número 3. El objetivo final de toda decisión, de toda obra, será siempre que el nombre del Señor sea glorificado. De esa manera nos vamos a dar cuenta si Dios está hablando. Sí, pero finalmente la gloria, ¿de quién va a ser? ¿Mía o de Él? De Él. Entonces puedo confiar que cuando Dios está hablando es porque la gloria finalmente será de Él. Este pasaje que les voy a poner ahí en pantalla es muy de casa, muy de nosotros, lo hemos entendido muy bien y debemos vivirlo. ¿Amén? Digan amén. Ahora, ponlo en pantalla. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Mi vida, mis finanzas, mi matrimonio, mis hijos, mis ahorros, ¿sí? Todo es de Él. Está conmigo, ¿por qué? Por Él, porque lo ha permitido. ¿Y para quién es? Es para Él, porque finalmente la gloria es para Él por los siglos de los siglos. Están haciendo lo que les dije que hicieran un diario de acciones de gracias. O sea, que escribieran en un cuaderno todo lo que le den gracias a Dios por todo lo que tienen, por todo lo que han hecho, por todo lo que han comido, por todo lo que han vestido, por todo lo que han viajado, por todo lo que han disfrutado, por la salud, por todo. Escriba ese pasaje ahí en ese libro, diga, porque todo esto viene de Él, es por Él y es para Él, y toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para Él. Vamos al punto número 3 de nuestra enseñanza y terminamos este día. Dice ahí en el punto número 3 de nuestra enseñanza, mi experiencia con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que nos va a dar la certeza que Dios nos está hablando? El Espíritu Santo. En Ageo capítulo 1, versículo 14, donde es nuestro tema central, nuestro pasaje central. Ageo 1:14. Léalo por favor en voz alta. ¿Qué dice? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué es lo que hizo el espíritu? ¿Qué hizo el espíritu? Despertó. Hágale así a la persona que está a su lado: despiértate, despierten. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Nos despierta del adormecimiento que el enemigo nos ha puesto. Dios nos despierta, y ese es mi deseo en esta mañana, que Dios despierte el corazón, despierte la mente, despierte todo lo que tenga que despertar para que podamos tener esa pasión por el Señor, por su iglesia, por leer la palabra, por cambiar, por ser unas nuevas personas. Que Dios nos despierte. Ese milagro solamente lo puede hacer. Fíjense, pregunta importante para todos antes de terminar: ¿qué tengo que hacer para que Dios me despierte? A ver, pregúntense interesados: ¿qué tengo que hacer para que Dios despierte en mí el interés de buscarlo? Pedir. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice: si nosotros que somos malos, y nuestros hijos nos piden algo, ¿les damos una cosa buena o mala a nuestros hijos? Buena. Pues continuás el Padre Celestial, que nos ama tanto, siempre nos dará su Espíritu Santo cuando nosotros lo pedimos. Cuando pedimos el Espíritu de Dios, Dios nos lo va a dar. Es más, Dios se alegra que le pidas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio, de justicia. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo nos recuerda lo dicho por Él. El Espíritu Santo nos lleva a conocer cosas grandes y maravillosas que nosotros no conocemos. El Espíritu Santo está dispuesto. El Espíritu Santo está dispuesto a llevarnos a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer como punto de partida? ¿Qué tengo que hacer? Número 1, invita al Espíritu Santo a venir a tu corazón. Es lo primero. Si la promesa dice que Él lo dará al que lo pida, pues pídelo. Pídele al Señor que venga a tu corazón. Entonces, cuando tú le entregas tu voluntad, le entregas tu vida al Señor, Él pone un sello. Fíjense, estaba diciendo Marina también ahorita en la enseñanza de la mañana. ¿Qué hacen los ganaderos con su ganado para decir que es de Él? Le ponen una marca y dicen: esta es de mi propiedad. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, Él nos pone el sello de su Espíritu Santo. Y esta promesa dice: nadie nos arrebatará de su mano. Nadie nos quitará de Él. Nos convertimos en hijos. Nos convertimos en su amada iglesia, en su pueblo. Él nos empieza a guiar. Él nos empieza a dirigir. Entonces, fíjense, hermanos, termino con esto. Dios quiere despertar el corazón de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere enseñarte cosas maravillosas que tú no conoces. Dios quiere tener una relación diaria, permanente y de bendición para tu vida. Dios quiere que tú seas un apasionado por su escritura, por su voluntad.
Miren, la ecuación es así. Entre más tiempo pase yo con el Señor y con su palabra, más multiplicaciones vendrán a tu vida. Serás multiplicado en gran manera. Pero entre más tiempo pases con el Señor, más bendiciones vendrán a tu vida. ¿Por qué no cierras tus ojitos ahí? Contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria. Que todo lo que soy te adore a ti, Señor.